Buenas tardes, soy la doctora Alicia Mafaldo. El día de hoy me toca hacer la presentación del curso. El día de hoy, quien va a presentar el tema correspondiente al día de hoy es el doctor Marco Guerrero. El doctor Marco Guerrero Vázquez es médico hematólogo de la unidad de trasplante del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que ha realizado el pre y posgrado en la Universidad Nacional de Medicina. El tema que va a tocar ahora es un tema muy interesante, sobre todo porque es el día a día que manejamos nosotros con los pacientes hematológicos y oncohematológicos pediátricos por el soporte transfusional continuo que tienen los niños con la patología oncohematológica, tanto al inicio como durante el tratamiento de la enfermedad. Damos pase al doctor Marco Guerrero para que pueda hacer su presentación. Buenas tardes, colegas. Mi nombre soy el doctor Marco Guerrero Vázquez, de profesión médico hematólogo. Actualmente laboro en el Instituto Nacional del Niño San Borja en el área de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, la invitación para hoy día, para mi exposición de hoy día, el tema es la administración de hemocomponentes, reacciones transfusionales en el diagnóstico y manejo de estas reacciones transfusionales. Algo que tenemos que tener mucho en cuenta, hay que tener tres conceptos básicos a la hora de decidir o tomar la decisión de transfundir un paciente, ¿no? Uno es considerar que este método es una terapia médica, debe ser transitoria. O sea, no pensemos que un problema de anemia, por ejemplo, la podemos solucionar continuamente con transfusiones sanguíneas de paquetes globulares. Tenemos que indagar también y averiguar el por qué, por ejemplo, este paciente tiene anemia. En segundo punto, el tratamiento es personalizado, ¿no? O sea, mucho también tiene que ver el diagnóstico, vuelvo a recalcar, del paciente, ¿no? Hay pacientes que pueden tener una anemia transitoria, como son los pacientes que reciben tratamiento oncológico, como también pacientes que tienen problemas en la producción de, por ejemplo, glóbulos rojos, ¿no? En caso, por ejemplo, de una anemia plástica o un síndrome mielodisplásico. Hay que también tener mucho en cuenta seleccionar con qué y a qué dosis realizar el tratamiento. Cuando digo con qué, estamos hablando de tipo de hemocomponentes, la calidad del hemocomponente, así como los medios adicionales que tenemos que emplear para reducir o minimizar complicaciones, que como vamos a ver, también produce el hecho de indicar una transfusión. La dosis, bueno, estamos ante pacientes pediátricos, eh, igual como los medicamentos, también los hemocomponentes requieren una dosis a fin de minimizar también complicaciones relacionadas a la transfusión. Empecemos hablando sobre el empleo de los hematinas, o comúnmente nosotros lo llamamos glóbulos rojos, ¿no? Hay que poner hincapié que la finalidad es aumentar la capacidad de transporte de oxígeno en los tejidos, ¿sí? Esa es su finalidad. No es eh, tener o obtener una corrección de la presión arterial o utilizarlo como un expansor plasmático. No. Tenemos que tener hincapié que su única función es facilitar o mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos. La fuente de donación de los glóbulos rojos, pues generalmente se da mediante donaciones, ¿no? Que puede ser de dos tipos, voluntarias o por reposición, ¿no? Se extrae de un paciente aproximadamente 450 mililitros, el cual luego esta bolsa es sometida a un proceso de centrifugación y luego se agrega el anticoagulante, generalmente el mannitol. La concentración de estos paquetes globulares
consideramos el hematocrito, es de aproximadamente de 45 a 55% de hematocrito. Y el volumen aproximado de cada bolsita es de 250 mililitros a 300 mililitros. La conservación se dice, con este anticoagulante, esa bolsita puede durar unos 42 días en refrigeración de 1 a 6 grados, ¿no? La Sociedad Americana de Banco de Sangre nos da una convicción o recomendaciones en el tema de lo que es la transfusión de hemocomponentes, en este caso de hematíes. Una recomendación muy importante es que la transfusión de glóbulos rojos, pero en general también podemos decir el resto de hemocomponentes, ser restrictiva, ¿no? Restrictiva. Ya que potencialmente las transfusiones pueden traer consecuencias inmediatas a mediano plazo y a largo plazo. La indicación, según la recomendación de la Sociedad Americana de Bancos de Sangre, es que tengamos un umbral de transfusión de por lo menos 7 gramos por decilitro. Esa es la recomendación, ¿no? En pacientes hospitalizados, en pacientes hemodinámicamente estables, e inclusive la misma guía lo dice, incluyendo pacientes críticos, ¿no? Son raros los casos en los cuales sí tenemos que llevar al paciente a una hemoglobina de 10, muy raros en general. La recomendación de la transfusión, que tenemos que ya agregar acuñar este término restrictiva, está recomendado a 8 gramos por decilitro en pacientes, por ejemplo, según la guía MEN, lo dice, en pacientes con operaciones quirúrgicas ortopédicas, pacientes con cirugías cardíacas o pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular preexistente, ¿no? Todas estas recomendaciones son de valor fuerte y con una moderada evidencia. Generalmente, nosotros en el servicio, la indicación de la transfusión lo hacemos con valores de 8 de hemoglobina, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, pues, estamos ante pacientes que han recibido quimioterapia o un acondicionamiento para trasplante de progenitores hematopoyéticos, en el cual, pues, estos muchas veces medicamentos son mieloablativos, ¿no? O sea, comprometen la médula y se produce un descenso progresivo de la hemoglobina, ¿no? Entonces, ya con 8 de hemoglobina indicamos la transfusión, porque sabemos que probablemente esa hemoglobina va a seguir bajando, producto del tratamiento recibido por el paciente pediátrico. Hay una segunda recomendación que también la he colocado en esta diapositiva porque es interesante, porque a veces te pregunta qué tipo de sangre usar, o sangre fresca, o una sangre que tiene mucho tiempo de almacenamiento. No, la recomendación 2, que también es fuerte la recomendación y de una moderada evidencia, de una calidad moderada de evidencia, dice que los pacientes, incluidos los neonatos, pueden recibir unidades dentro del periodo de vigencia estándar. Raros deben limitarse los pacientes que deben recibir sangre fresca, ¿no? Sangre menor a 10 días. En realidad, esta recomendación no solamente se aplica quizás cuando tengamos pacientes que tienen algunos problemas enzimáticos, ¿no? Solo allí podríamos tomar en cuenta la indicación de lo que llamamos la transfusión de sangre fresca. Si tienen algunas preguntas, no me pueden
realizar inmediatamente. No estamos, quiero llevar el tema también conjuntamente con ustedes. La anemia en pacientes pediátricos, entonces, se dice que cuando los niveles son mínimos requeridos y a veces requiere un soporte transfusional, por ejemplo, en cirugías mayores, se considera en periodos neonatales de 10 gramos por decilitro, en lactantes, preescolares y escolares 8 gramos por decilitro, ¿no? En pacientes con enfermedades cardiovasculares graves, lo ideal es tener al paciente con 13 gramos por decilitro, o en lactantes preescolares y escolares con 12 gramos por decilitro, ¿no? En enfermedades cardiovasculares moderadas, 10 gramos por decilitro, e igualmente en lactantes preescolares y escolares, y en lo que es la anemia sintomática, se toma por punto de corte 8 gramos por decilitro, tanto para neonatos como también para lactantes preescolares y escolares, ¿no? Generalmente nosotros hacemos uso de esta última guía, ¿no? Para indicar la transfusión. Contraindicaciones a la hora de tomar la decisión de transfundir paquetes globulares. Bueno, ya es claro, no se debe usar en anemias tratables con otros productos, ¿no? Específicamente estamos hablando, por ejemplo, de las anemias ferropénicas. No se debe usar como expansor plasmático de forma profiláctica, ¿no? Para buscar, sino simplemente la mejoría del estado dicho, y como las guías actuales ya lo recomiendan, la transfusión de paquetes globulares tiene que ser restrictiva. La dosis generalmente eh, es de 10 a 20 mililitros por kilogramo en pacientes estables, pacientes pediátricos estables. También esto es aplicable en adultos, que en promedio hablamos de 15 mililitros kilogramo, la dosis, ¿no? Indicada. Hay excepciones, por ejemplo, puede ser hasta más de 20 mililitros por kilogramo en pacientes con hemorragia aguda. Y algo muy importante que tenemos que tratar de convencer y incentivar en nuestros bancos de sangre es el empleo de filtros desleucocitadores, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre la importancia de usar estos filtros desleucocitadores, ¿no? O leucorreductores también les dicen. Bueno, la cantidad a transfundir es variable, como hemos dicho, depende del peso del paciente a una concentración o una cantidad de 15 mililitros por kilogramo en promedio. Tener en cuenta entonces que las bolsas vienen solamente hasta 250 mililitros. La dosificación ya está dicha. La duración de la transfusión. La duración de la transfusión del paquete globular, acá lo mencionan de 60 a 100 minutos, 60 a 120 minutos. Puede ser, inclusive algunas guías, puede ser horas, ¿sí? Es lo habitual. El ritmo de transfusión generalmente es de 30 a 60 gotas por minuto, ¿no? Hemos visto casos, a veces anecdóticos, en los cuales agarran la bolsa del paquete globular, hacen uso de un tensiómetro y se la administra lo más rápido posible, de esa manera, con la cual, pues, a veces estamos destruyendo glóbulos rojos y estamos rizando glóbulos rojos y no estamos ofreciendo esa finalidad de la transfusión del paquete globular, que es promover la perfusión de los tejidos, oxigenar mejor los tejidos, ¿no? Porque serían ya solo glóbulos rojos destruidos. Tiene un tiempo de administración.
Como la velocidad es muy lenta, muchas veces no tenemos complicaciones de hipotermia por transfusiones sanguíneas. Como ven, la conservación de esta unidad es de unos 6 grados centígrados. Este, a esa velocidad de difusión no es frecuente hipotermia, ¿no? Relacionado a la temperatura de conservación. Pero sí sabemos que existen calentadores, ¿no? Calentadores que se colocan a la bolsa, al circuito de la villa, para que llegue a temperar las unidades de sangre, pero eso tiene indicaciones puntuales. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, continuamos. Plaquetas, ¿no? En los bancos de sangre hay que considerar dos tipos de plaquetas, ¿no? Los concentrados plaquetarios, que generalmente vienen de una donación de sangre total, que más o menos equivale a un volumen de 50 a 70 mililitros, ¿no? En que incluye plaquetas con plasma, y se dice que tiene una concentración de 6 por 10 a la 10 plaquetas, ¿no? El otro tipo de plaquetas es la denominada plaquetas por aféresis, ¿no? O aféresis, ¿no? Que sí son obtenidas pues de un solo donante único y en la cual sí la concentración tiene un dígito más como valor de logaritmo, 2.5 por 10 a la 11 plaquetas, que están suspendidas en un volumen de plasma, bueno, generalmente plaquetas con plasma de 250 mililitros, ¿no? Ventajas, pues obviamente, ¿no? Obviamente, la primera ventaja de la féresis es la alta concentración plaquetaria y dos, que proviene de un solo donante, ¿no? A veces tenemos pacientes pediátricos grandecitos, gorditos, y tenemos que usar plaquetas y a veces tenemos que usar, si no hay las aféresis, las concentradas o convencionales. Y a veces son 2, 4, 5, pero de diferente donante, no de un donante único, que a la larga puede traernos también complicaciones. ¿Cómo se conservan las plaquetas? Bueno, en los bancos de sangre generalmente está un equipo de agitación continua a medio ambiente, pero generalmente se dice que deben estar a 22 grados centígrados y estas tienen una duración máxima de 5 días. Desde el momento de la Eh, hay guías relacionadas también, pues, que nos orientan cómo deben ser el uso racional, restrictivo de las plaquetas, ¿no? Acá les presento, pues, una guía muy interesante de la National Clinical Guideline Center, conocida como la NICE, eh, en que nos dan sus recomendaciones, ¿no? De cómo podemos indicar las plaquetas. Por ejemplo, inicialmente nos habla pacientes con trombocitopenia y sangrado, ¿no? En el caso de este tipo de pacientes, la recomendación es transfusiones con un conteo, pues a veces de 3.000, 30.000 plaquetas, ¿no? En el caso de emplear pacientes con sangrado, pero en este caso ya severo, la sugerencia es llevar a las transfusiones a un máximo o iniciar, si es necesario, transfusión de plaquetas cuando ya estas bajan por debajo de 100.000, ¿no? Estamos hablando en realidad ya de sangrados severos, severos, ¿no? Y sangrados también en órganos críticos, ¿no? Se habla, por ejemplo, del sistema nervioso central y esta a la vez incluye, pues, si hay sangrados a nivel ocular. Eh, en el caso de pacientes sometidos a alguna intervención quirúrgica, las transfusiones sugieren que son suficientes si un paciente es llevado a más de 50.000 plaquetas, ¿no?
Igualmente, la indicación eh, eh, de la indicación más, quizás de más alta de transfusiones de plaquetas en procedimientos quirúrgicos, hay que tomar en cuenta algunos conceptos, como qué tipo de procedimiento específico se va a realizar al paciente, y si justamente la indicación fue por trombocitopenia, buscar la causa de la trombocitopenia, ¿no? Eh, eh, igualmente, estar atentos si a la trombocitopenia tenemos también algunas alteraciones adicionales en la homeostasis, ¿no? Por ejemplo, como tiempos de coagulación alargados, ¿no? Hipoferiogenemia. Entonces, todo eso también tiene que tomar en cuenta si es que hay necesidad de llevar a valores más altos, ¿no? La transfusión de plaquetas. El término de transfusión de plaquetas para llevar a mayor de 100.000, ya le hemos dicho, generalmente se da en caso de cirugías de órganos críticos, como el sistema nervioso central, eh, incluyendo el glóbulo ocular. Las transfusiones profilácticas como tal, en realidad, no debe existir. Inclusive, no debemos indicar, ¿no? Eh, Muy al contrario, hay que buscar la causa de la trombocitopenia, ¿no? Eh, eh, a veces tenemos pacientes que tienen una falla medular, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con anemia plástica, en los cuales a veces no es necesario llevar a valores como está indicado en la gráfica anterior o en el cuadro anterior. Algunos pacientes los tenemos a veces con 10.000 o con 5.000, pero no hay evidencia de sangrado activo, ¿no? Mucho cuidado también las transfusiones cuando esta trombocitopenia es autoinmune, en el caso, por ejemplo, del PTI, ¿no? Eh, no debe haber transfusión como profiláctica, por ejemplo, también en pacientes que tienen trombocitopenia asociada a la heparina o en la púrpura trombocitopénica crónica, ¿no? Trombótica. Eh, en pacientes que se van a realizar procedimientos de bajo riesgo de sangrado, como por ejemplo la colocación de un catéter venoso central o la realización de un aspirado de médula ósea que incluya inclusive biopsia de hueso, en realidad no está indicado la transfusión profiláctica de plaquetas, ¿sí? Hemos tenido muchos casos en nuestros servicios que llegan por la emergencia, pacientes con anemia plástica que vienen con 10.000 plaquetas o 15.000. En ellos, por ejemplo, no es necesario llevar a valores por encima de 50.000 las plaquetas. Pero eso sí, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que luego del procedimiento tenemos que hacer un buen eh, tapón hemostático, ¿no? Una buena compresión en la zona de procedimiento para evitar el sangrado. Un resumen de lo dicho, las contraindicaciones generalmente para no usar de manera profiláctica las transfusiones de plaquetas es la púrpura trombótica trombocitopénica, la trombocitopenia inducida por la heparina. En el caso de las trombocitopenias inmunes, clásicamente a veces que las conocemos como la PTI, valorar mucho el uso de la transfusión profiláctica, ¿no? Son casos también puntuales en las cuales debemos sí indicar la transfusión, pero no como el objetivo
simplemente corregir el valor numérico de plaquetas. Entonces, las transfusiones en adultos y otros neonatos, generalmente, que pueden tener una trombocitopenia, pero estable y de larga evolución, como en las aplasias, no está indicado, por ejemplo, solamente indicamos las transfusiones si esta pues menor a 10.000, ¿no? Cuando hay riesgos, factores de riesgos en nuestros pacientes, supongamos que esté con una infección grave, hay alguna alteración en la coagulación, claro, ahí sí tomar en cuenta que la transfusión debe hacerse con 20.000, mínimo con 20.000 plaquetas. Procedimientos invasivos o hemorragia, iniciar quizás un soporte transfusional con menos de 50. En caso de una cirugía sistema nervioso central o globo ocular, si este es menos de 100.000, sí estaría indicado la transfusión de plaquetas. La dosis de las plaquetas, generalmente en neonatos es de 1 unidad por cada 5 kilogramos, o a veces se hace una transfusión medida, 10 mililitros por kilogramo. En caso de niñitos más grandes, generalmente es 1 unidad por cada 10 kilos de peso, ¿no? En este caso, estas transfusiones no se requieren como la transfusión de paquetes globulares, las pruebas de compatibilidad linfocitaria, ¿no? Bueno, acá recalca, y es que estas, claro, tienen una cantidad o un remanente de glóbulos rojos menor a 2 mililitros. En realidad, a veces los bancos de sangre tienen o adolecen de plaquetas, ¿no? El hecho, uno de las causales es esto, el tema de que tienen poca duración, ¿no? Entonces, a veces tienen grupos sanguíneos que no corresponden a la del receptor, pero a veces por necesidad lo indicamos, ¿no? Porque no es muy diferente el manejo por por tipo de compatibilidad o tipo de grupo sanguíneo en plaquetas a diferencia de paquete globular, ¿no? En plaquetas, de todas maneras, siempre va a ser la recomendación que sea isogrupo, pero en caso no se encuentre y tenemos una urgencia de usarlo, se podría usar de otro grupo sanguíneo. Ah, bueno, como hemos dicho, las plaquetas féresis tienen un concentrado más o menos de 250 mililitros aproximadamente. Tiene una conservación a temperatura ambiente y no dura mucho, generalmente 5 días. La duración de la transfusión generalmente se dice que es entre 20 a 30 minutos, ¿no? No debe prolongarse mucho. El ritmo de transfusión podría ser de 125 a 225 gotas por minuto, que en mililitros sería unos 10 a 15 mililitros por minuto. En realidad las plaquetas se transfunden rápido, ¿no? No son como los glóbulos rojos que tienen un periodo más largo. Las plaquetas pueden pasarse rápidamente. Plasma fresco congelado. El volumen de la unidad generalmente viene de 200 a 300 mililitros. Se obtienen también mediante técnicas de aferesis. La conservación si es a menos 25 grados centígrados y estas pueden conservarse o durar un tiempo hasta inclusive de 2 años. La duración de la administración también es rápida, puede ser de 20 a 30 minutos a un goteo alto de 125 o 175 gotas por minuto, o que a veces nosotros cuando le indicamos, la llamamos pues a chorro, ¿no? Las indicaciones para el empleo del plasma fresco congelado, generalmente lo indicamos en enfermedades microangiopáticas, como la púrpura trombocitopénica trombótica,
la púrpura fulminante del recién nacido, cuando estos pacientes tienen deficiencias congénitas de la proteína C o proteína S relacionada a trombofilias hereditarias. Claro, claro, siempre que no se disponga de estos concentrados, de estas deficiencias, por ejemplo, en este caso de proteína C y S, ¿no? En caso de exsanguíneo transfusión de neonatos también para reconstituir el concentrado de paquete celular se emplea el plasma fresco, congelado. Las indicaciones o el uso de estas unidades puede emplearse en el trasplante hepático, cuando queremos reponer factores de coagulación, cuando hay alguna evidencia de alguna deficiencia de algún factor de coagulación, cuando hay deficiencia de la vitamina K, ¿no? O simplemente al tratamiento no responde por algún motivo, entonces quizás hacemos uso del plasma fresco congelado, ¿no? También está indicado en la neutralización inmediata del efecto de los anticoagulantes orales, un ejemplo clásico es con la warfarina, en hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos, ¿no? En el CID, o también usado en cirugías cardíacas con circulación extracorpórea. El crío precipitado es otro hemocomponente que se obtiene al descongelar el plasma fresco congelado a menos 4 centígrados y un centrifugado posterior, ¿no? Destacable del crioprecipitado es que esta bolsita contiene, pues, o es rica en factor 8, factor 13, el factor de von Willebrand y fibrinógeno, ¿no? Se dice que cada unidad o cada bolsita de crioprecipitado puede tener hasta 80 unidades de factor 8, 150 miligramos de fibrinógeno o hasta un 40-70% del factor de von Willebrand, ¿no? La ventaja del crío precipitado en la indicación o en la corrección de algunos problemas de factores es que es de volumen reducido, ¿no? Aproximadamente vienen de un volumen de 15 a 20 mililitros, ¿no? La dosificación general es de una unidad por cada 10 kilos de peso. ¿Sí? La administración también es rápida, generalmente de 10 a 20 minutos, a un ritmo de transfusión de 125 o 175 gotas por minuto. Bueno, un caso particular en nuestros pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia es la L-asparaginasa, en el cual siempre tomamos la precaución de hacer una medición del fibrinógeno. No solamente el fibrinógeno, sino también del tiempo de protrombina y tiempo de tromboblastina, en la cual, de acuerdo a su valor, ¿no? Si está inclusive menor de 100, se indica la corrección con la transfusión de crioprecipitado antes de la aplicación del medicamento de asparaginasa. Este es un resumen cada hemocomponente, su volumen, cómo son conservados, la duración de la transfusión y igualmente la velocidad de la transfusión, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Continuamos? Entonces, el otro tema importante a detallar es acerca de las reacciones adversas de la transfusión. Situaciones que sí se nos han presentado en nuestro servicio, en el área inclusive ambulatoria de clínica de día, cuando también tenemos esa opción de manejar al paciente no hospitalizado, sino ambulatoriamente, hemos tenido casos de reacciones adversas a la transfusión, ¿no? Hay que dividirlas en 3 grupos. En las reacciones inmediatas que ocurren durante la transfusión o a más tardar en las siguientes 24 horas. Acá hay que dividirlas en 2 grupos, ¿no? En inmunes y no inmunes. Inmunes tenemos como ejemplos a la reacción hemolítica aguda, a las reacciones relacionadas en el caso de plaquetas, como son la refractariedad
o la trombocitopenia inmune, ¿no? Pasiva. También es una reacción inmediata las reacciones alérgicas, como urticaria o en casos más severos, anafilaxia. También se considera una reacción inmediata el edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Conocido como TRALI, que lo vamos a detallar más adelante. En casos no inmunes puede haber una sobrecarga, ¿no? Circulatoria o hídrica, una congestión provocada por la transfusión. También no inmunes están las hemólisis de causa no inmune. Ahí puede haber también alteraciones metabólicas de electrolitos, puede haber reacciones hipotensivas y también reacciones febriles, que también es frecuente, ¿no? Las reacciones febriles durante la transfusión. Reacciones retardadas, igualmente, dividimos en inmunes y no inmunes. Hablamos de reacciones hemolíticas retardadas, la púrpura posttransfusional, el H o la enfermedad de injerto contra huésped relacionada con la transfusión, la aloinmunización. Y en no inmunes, transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, en el servicio de trasplante de progenitores hematopoyéticos, generalmente indicamos a nuestros pacientes con el fin de evitar una enfermedad de injerto contra huésped relacionada a transfusiones, unidades irradiadas. También hay que dividir el otro grupo, que son las reacciones pues a largo plazo. En estos casos, casi todas son pues eh, enfermedades infecciosas, enfermedades virales como las de hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿no? Citomegalovirus, parvovirus. Si bien las unidades de bancos de sangre hacen un tamizaje previo a la donación, o algunos primero hacen la extracción de sangre total del donante y luego hacen el estudio eh, de, de, descarte de enfermedades de transmisión por transfusiones, siempre no son 100% confiables, ¿no? Siempre puede haber un margen de error. Los más importantes son los tamizajes, como ven ahí, de hepatitis B, hepatitis C, VIH. Citomegalovirus también debería hacer un tamizaje, que no lo hacemos en muchos bancos del Perú, pero para pacientes que tienen la indicación de un trasplante, también se deberían fenotipar. Y el otro grupo son las enfermedades bacterianas, ¿no? Enfermedades parasitarias, ¿no? También tenemos el problema de la hemosiderosis, ¿no? O la hemocromatosis, que es cuando pues, hay la acumulación de hierro de producto de la politransfusión, ¿no? Y que también hemos tenido pacientes con este problema a raíz de que tenían enfermedades de la serie roja congénitas. También se puede producir inmunomodulación, ¿no? Efectos retardados de las transfusiones. Con esto pueden ver que la transfusión conlleva también a peligros, a comorbilidades inmediatas y a largo plazo. Ahora vamos a hablar de las reacciones adversas transfusionales más frecuentes, ¿no? Una de ellas es la reacción hemolítica aguda eritrocitaria, ¿no? Que esta se produce o es una reacción, pues, antígeno-anticuerpo, ¿no? Es cuando los anticuerpos del paciente atacan o reaccionan contra los glóbulos rojos del donante, ¿no? A esto en los bancos de sangre se lo conoce como incompatibilidad mayor. Muchas veces ese problema es un error, como dicen los bancos de sangre, de tipo clerical, ¿no? No han hecho una buena tipificación del grupo sanguíneo, ha habido un error a la hora de transfundir una unidad que no corresponde de grupo sanguíneo a un paciente por otro y se produce la reacción, ¿no? Antígeno-anticuerpo. En este evento, generalmente podemos dividirla de dos tipos. Cuando son anticuerpos, cuando
la reacción hemolítica es por anticuerpos IgM, generalmente que también activan el complemento, pues se produce la hemólisis intravascular, ¿no? Caracterizada por una hemoglobinemia, hemoglobinuria, liberación de sustancias vasoactivas como C3A, C5A, con lo cual puede llevar a una hipotensión y también shock del paciente. En el caso de que sea una reacción hemolítica mediada por anticuerpos IgG, bueno, se dice que la clínica es mucho menos grave, ¿no? Generalmente las hemólisis se producen por fagocitosis, y sobre todo en el sistema reticulo endotelial, ¿no? Como es el vaso, por ejemplo. Son cuadros menos agudos, pero cuya manifestación principal es la fiebre e ictericia, ¿no? Entonces, en las medidas que se deben tomar siempre para evitar este tipo de reacción hemolítica, que aunque no parezca real, ocurre cuando hay un error de grupo sanguíneo a la hora de transfundir, es poder identificar la bolsa, poder identificar al donante, al receptor, ¿no? E inclusive al momento de la indicación de la transfusión, estar el médico presente y con la enfermera corroborar que el grupo sanguíneo del receptor corresponde con el grupo sanguíneo de la bolsa, porque la bolsa viene rotulada, ¿no? Y con todos sus datos. El manejo es muy importante, monitorizar, pues entonces, los datos del paciente, datos hematológicos de coagulación, de hemoglobina libre, medir bilirrubinas, electrolitos, ¿no? Estudio de búsquedas de hemoglobinuria, hemoglobinemia, ¿no? Hay que, no debemos eliminar la bolsa, debemos rescatar la bolsa implicada en el accidente, repetir el grupo sanguíneo y enviar a banco de sangre. Para ello existe un documento de una hoja que se debe llenar, que todos los bancos de sangre lo deben tener, que se llama justamente reacción adversa transfusional. La actitud, en el caso de que se presentara o estemos ante la sospecha de un paciente con anemia hemolítica transfusional, es, lógicamente, parar inmediatamente la transfusión, mantener una vía permeable y avisar o notificar inmediatamente al banco de sangre para que ellos hagan estudios del caso que correspondan y también de parte nuestra monitorizar al paciente, ¿no? Hemos hablado que puede haber hipotensión, inclusive el paciente podía ir al shock. Entonces, siempre medir el pulso, la presión arterial cada 15 minutos. Y lo otro, fijarnos en la diuresis horaria, ¿no? Tratar de que esta sea más de 100 mililitros por hora, ya que con esta destrucción o esta hemólisis, esta liberación de la hemoglobina, puede haber un compromiso renal. Si se comprueba la reacción hemolítica, entonces, objetivos importantes, evitar una falla renal, evitar una hipotensión, ¿no? Igualmente, en estos casos se puede producir coagulopatías de consumo, ¿no? Hemorragias, en la cual debemos a veces hacer uso ya no solamente de paquetes globulares compatibles verificados, sino también de plasma fresco, ¿no? Para la corrección de la coagulopatía. El otro tipo de reacción frecuente, muy frecuente diría yo, son las reacciones febriles, ¿no? Que a veces también debemos y estamos en la obligación de diferenciar, ¿no? Diferenciar con otros tipos de reacciones asociadas a la transfusión, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, pues la reacción típica también podría dar fiebre. En el caso de infecciones, podría ser. Entonces también es hacer un diagnóstico en el momento
para buscar la causa de la fiebre. En el caso de que por exclusión no se encuentre nada asociado, entonces podríamos sí estar seguros de que es una reacción febril asociada a la transfusión, ¿no? Entonces decimos que las reacciones febriles no debidas a hemólisis eh, generalmente están producidas por la liberación o presencia de citoquinas producidas en los linfocitos del donante. ¿Cuál es el manejo? El manejo, pues, es la interrupción de la transfusión, la exclusión y confirmar y ratificar que no es una reacción hemolítica o un cuadro infeccioso como causa de fiebre. Y si es así, simplemente manejarlo con administración de antipiréticos, ¿no? Para el alivio sintomático. Un hecho importante para el cuadro de pacientes febriles, así como hemos dicho, que se produce por una acción de citoquinas, muchas veces relacionadas a los leucocitos del donante. Entonces, la actitud a fin de evitar esta reacción febril es reducir el número de leucocitos mediante la leucorreducción, ¿no? Mediante el empleo de filtros leucorreductores. La otra reacción importante adversa transfusional son las reacciones alérgicas, ¿no? La reacción urticatiforme, ¿no? Generalmente ocurre durante la transfusión, ¿no? Vemos al paciente que aparece la urticaria, la picazón, comienzan a ver los eritemas, muchas veces con abones, ¿no? Eh, algunas veces pueden ser limitados, como otras también puede extenderse por todo el cuerpo, ¿no? En este cuadro también podría haber reacciones febriles, ¿no? Que debemos descartar que no está relacionada a hemólisis y también está relacionada pues con la presencia de liberación de citoquinas producidas por los leucocitos del donante, ¿no? En algunos pacientes, como reacción alérgica, también pueden presentar un cuadro de asma, sobre todo si el paciente tiene el antecedente, ¿no? O alguna atopía. El cuadro más grave son las reacciones anafilácticas, ¿no? El cuadro que cursa pues generalmente con una opresión torácica, un edema de laringe, una reacción vagal grave, hay hipotensión, ¿no? Náuseas y vómitos. Entonces, acá sí tenemos que actuar de una manera inmediata. El manejo y la actitud, como toda reacción transfusional que hemos comentado, generalmente suspender inmediatamente la transfusión. Muy importante mantener la vía permeable y examinar al paciente con lo que es el pulso y la toma de la presión arterial. Si es caso de una urticaria, se puede hacer uso de antihistamínicos, clorfenamina endovenosa. Si cede en 15 minutos, se puede continuar la transfusión. Pero en casos más graves, donde veamos una reacción dérmica extensa, inclusive hacemos uso de corticoides, ¿no? Como metilprednisolona o como hidrocortisona. En estos casos, si es muy limitada la reacción de la urticaria y cede al empleo de antihistamínicos, sí se podría continuar la transfusión del paquete glular o del hemocomponente. En caso de reacciones anafilácticas, acá la actitud es muy diferente. Ante una dificultad respiratoria, ante un edema laringio, debemos actuar inmediatamente, ¿no? Entonces tenemos que tomar las medidas urgentes, tener a la mano un coche de paro cardiorrespiratorio, emplear adrenalina, ustedes ya lo saben más que yo, ¿no? Adrenalina 0.01 miligramo kilogramo dosis, que puede ser intramuscular subcutáneo, ¿no? Si son grandecitos los niños, pues hasta media ampolla de 1 miligramo. Y se debe repetir, ¿no? La aplicación dependiendo la respuesta, ¿no? Se dice que tiene que hacer una evaluación cada 5 o 15 minutos. En promedio se puede usar hasta 3 dosis, ¿no? Y lo otro muy importante en la reacción anafiláctica, pues es mantener la vía respiratoria, que haya una buena oxigenación. Se puede usar mascarillas,
de oxígeno, mantener a 6-8 litros por minuto. Si en caso no hay mejoría en ello, pues se indica la intubación. Generalmente la hipotensión, si es que lo tuviere, el manejo es con soluciones salinas o expansores plasmáticos. Bueno, en esta reacción anafiláctica definitivamente no debemos continuar la transfusión bajo ningún concepto. Profilaxis, siempre lo hemos escuchado en el día a día. En realidad la premedicación podría disminuir estas reacciones adversas, como la fiebre o las reacciones alérgicas. En realidad, la premedicación en lo que respecta a reacciones adversas transfusionales no hemolíticas, según muchos estudios, son ineficaces, ¿no? Para prevenir las reacciones adversas. Inclusive podemos causar efectos adversos asociados al mismo medicamento que se ha empleado. Solamente podríamos sugerir el uso de la profilaxis o la premedicación transfusional en caso de reacciones de alergias repetidas. Sabemos que el paciente frecuentemente ha tenido reacciones de tipo alérgica relacionada a la transfusión, ¿no? Sobre todo que son en pacientes politransfundidos. En ellos sí se le podían premedicar, inclusive con solamente antihistamínicos orales. Hay un grupo reducido de pacientes que tienen deficiencia de inmunoglobulina A, en los cuales también se indica la premedicación, pero que son casos muy raros. La mejor profilaxis, como lo he señalado acá y que está resaltado en negritas, es una manera de prevención de reacciones alérgicas. Se podría dar en el caso, por ejemplo, de programación de transfusiones autólogas. Claro que esto se realiza con mucho tiempo de anticipación. El empleo de los filtros leucocitadores, nuevamente, ¿no? Recalcamos que eso sí ha evidenciado una reducción de los efectos adversos transfusionales. Y otro, bueno, sería disminuir la cantidad de plasma en los hemocomponentes, ¿no? En algunas veces se ha visto también la necesidad de dar transfusión de paquete globular de glóbulos rojos lavados. Ahora hablemos del TRALI. ¿Qué cosa es el TRALI? Que también es una reacción adversa transfusional muy importante y que debemos saber y conocer, ¿no? Es una causa importante de reacción adversa transfusional que sí puede ser mortal y debe sospecharse, ¿no? Generalmente, como nos damos cuenta, si el paciente presenta disnea, edema pulmonar no cardiogénico bilateral, hipotensión, puede haber fiebre, pero dentro de las 6 horas posteriores a la finalización de la transfusión. Generalmente, ese es el tiempo en el cual suele suceder este fenómeno de TRAC. La fisiopatología es muy compleja, pero la podemos hablar de forma resumida. Y hay que a veces diferenciarla de la congestión pulmonar, ¿no? Que en este caso, bueno, de la traducción de inglés TACO, que le dicen TACO, definir TACO versus trálico. En realidad, acá intervienen los granulocitos del receptor que inicialmente se adhieren pues al endotelio y activados pues por antígenos del donante que posteriormente producen una liberación, ¿no? de radicales libres o free radicals que empiezan pues a dañar el endotelio. Y simultáneamente hay una liberación de citoquinas, ¿no? Como en este cuadrito de la derecha pueden ver, pues generalmente se han encontrado elevación de la interleuquina 6, interleuquina 8, no así la de 10,
sin cambios en el factor de necrosis tumoral o el factor estimulante granulocito monócito, ¿no? Acá la explicación es también, se dice, se postula la presencia de anticuerpos anti-HLA, ¿no? Clase 1, clase 2 del donante, que ocasiona este proceso inflamatorio a nivel pulmonar y compromiso ventilatorio, ¿no? A diferencia de una congestión pulmonar, pues, ¿no? En la cual hay el antecedente de un problema cardíaco, un problema renal, ¿no? Estamos seguros de que lo hemos sobrehidratado al paciente, ¿no? Es diferente. Pero radiológicamente, en el gráfico de la izquierda, en la foto de la izquierda, pueden ver que se puede confundir con fácilmente con una sobrecarga, una congestión pulmonar. Eh, Según este artículo, pues la incidencia de Trali, ¿no? Es de unos 64,000, eh, sucede generalmente de unas 64,000 transfusiones, ¿no? Y la frecuencia de Trali puede ser inclusive 0,8 a 15% por paciente. El paciente que tiene Trali, según la FDA, en algunos casos puedes tener complicaciones, inclusive mortales, hasta un 34%, si es que pues no se da el manejo inmediato. También tenemos que definir este Trali y diferenciarlo cuando haya pues otro tipo de lesiones pulmonares. Como hemos dicho, Trali se da generalmente en las primeras 6 horas de la transfusión de hemocomponentes. No se encuentra en el estudio de la investigación lesión pulmonar previa a la transfusión. No necesariamente por transfusión masiva se va a dar Trali, ¿no? A diferencia de otros cuadros asociados a lesión pulmonar aguda, donde la sintomatología es aguda, ¿no? Y hay un compromiso ventilatorio importante con una desaturación importante, ¿no? Tener en cuenta que a veces algunos, cuando vemos este cuadro y indicamos furosemida, si fuera el caso de sobrecarga pulmonar, pues sí vamos a evidenciar mejoría. Pero en pacientes con Trali, pues no va a suceder esto. Pero tener mucho cuidado porque en Trali también se menciona que puede haber hipotensión. El manejo, si nosotros estamos sospechando en Trali, si se ha producido un cuadro respiratorio agudo dentro de las primeras 6 horas de transfusión y no necesariamente inmediatamente, entonces la piedra angular del manejo es el apoyo de, eh, de oxígeno, ¿no? Lo que tenemos que hacer es corregir pues la hipoxemia. También Trali puede presentarse hipovolemia o puede haber hipotensión. Eh, para ello también tenemos que hacer uso de líquidos salíneos o en algunos casos hacer uso de soporte de vasoactivos. Ha habido estudios acerca del manejo de Trali con el uso de dosis alta de corticosteroides, pero los estudios clínicos prospectivos mediante el uso de corticoides no es convincente los resultados, ¿no? Como hemos dicho acá, lo más importante es la corrección de la hipoxemia y el manejo de las complicaciones asociadas, ya sea hipovolemia o hipotensión. Y bueno, en algunos casos, bueno, sí, ante el hecho aparatoso, a veces sí hemos indicado el empleo de corticosteroides, pero
los estudios dicen que no han demostrado un efecto terapéutico evidente. Bueno, hasta aquí sería mi exposición. Atento a recibir algunas preguntas o inquietudes respecto a la transfusión de hemocomponentes. ¿Aló? Muchas gracias, doctor, por su presentación. A ver, ¿quedan habilitar los micros para cualquier pregunta? O también lo pueden hacer por nuestro chat. No se olviden de llenar su asistencia, por favor, que en breve se va a estar poniendo. A ver, veo una pregunta de la doctora Gastelum. Las plaquetas se deben transfundir o deben ser del mismo grupo del paciente. Sí, en realidad las guías, o en este caso las asociaciones, como la EBI es la Asociación Americana de Bancos de Sangre, recomiendan que las transfusiones de preferencia deben ser de isogrupo, ¿no? Claro que acá no estamos hablando pues de los antígenos de superficie como lo de los glóbulos rojos, que tienen pues el antígeno A, el antígeno B, que es más frecuentes, claro que sí. Pero la sugerencia, creo yo, va más a las transfusiones de isogrupo, porque a veces en la colecta de estos hemocomponentes quedan remanentes de glóbulos, ¿no? Sobre todo cuando son plaquetas convencionales. Entonces, la recomendación, si es que tiene un grupo A y el paciente es A, usarla de preferencia, o si el paciente es O y tienen plaquetas O, emplearlas de preferencia. Si es que no tuviera el banco y hubiera la necesidad, claro que sí, sí podemos disponer de otros grupos sanguíneos en el caso de plaquetas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna experiencia que hayan tenido de alguna reacción adversa transfusional en sus hospitales? Sí, buenas tardes, doctor. Sí. Yo trabajo en emergencia en el Niño de San Borja y hace poco tuve a un paciente que le empecé a transfundir plaquetas y el niño empezó a sentir sensación de falta de aire, empezó a tornarse somnoliento, em, y de lo que estaba bien, que llegó bien, pero tenía las plaquetas bajas, empezó a tener ese cuadro, ¿no? Y empezó como a hiperventilar, pero los pulmones estaban limpios, no tenía sibilancias. Le tomamos una radiografía y estaba normal. Y lo que llamaba la atención bastante era la somnolencia. La somnolencia. Bueno, dejé de administrar las plaquetas, le dimos clorfenamina, cortisona, y la somnolencia persistía. La mamá estaba muy preocupada. La presión estaba dentro de los valores normales. Tampoco tenía hipertermia. Incluso ya como ya ocurrió el cambio de turno, mi colega le hizo una tomografía por la somnolencia. Se despertaba, sí, pero volvía a dormirse.
La tomografía salió normal, estuvo dormido como 5 horas, luego despertó y se le volvió a transfundir las plaquetas. Me pareció muy extraño lo que le ocurrió al chiquito. Sí, justamente hemos descrito en la exposición las Ujú, causas más frecuentes ujú, de presentación de reacciones adversas, ¿no? ujú, Eh, Generalmente los cuadros que son de acción inmediata corresponden a los de tipo alérgica, ¿no? Este, el manejo en estos casos es corroborar, ¿no? Que no haya un compromiso de tipo eh, de tipo pulmonar en sí, y se hizo bien, por ejemplo, al momento de tomarle la placa o la tomografía. Bueno, quizás con una placa radiológica hubiera sido este, también evidente. Entonces, descartar el trali es una opción que no tenemos que descartar, ¿no? Siempre que hay una reacción que comprometa la saturación, la oxigenación del paciente, hay que tener esa posibilidad latente de que pueda ser un trali. Si fue una reacción alérgica de tipo asmático, eh, entonces el manejo a veces con sintomáticos alivia, como hemos dicho, ¿no? Las molestias. En el caso de las plaquetas, bueno, las que transfundimos acá en el instituto, casi la mayoría son por aféresis, ¿no? Por aféresis, o sea, no tienen mucho remanente de glóbulos rojos, no hay mucho remanente de exceso de plasma que quizás pueda condicionar una reacción adversa con liberación de citoquinas o un cuadro hemolíptico por lo poco de glóbulos rojos que pudo haber ingresado en las plaquetas. En estos casos, eh, si hubo un compromiso respiratorio, lo adecuado es efectivamente parar la transfusión, compensar al paciente. Si hay una sospecha de que no es un trali, quizás pueda ser una reacción alérgica, los antihistamínicos o en último caso los corticosteroides podían estar indicados. Pero siempre, siempre también, cada vez que sucede estos tipos de situaciones, hay que llenar la hojita de la solicitud de reacción adversa transfusional y enviarla al banco de sangre. Porque ellos hacen muchas veces también estudios de pruebas inmunohematológicas dentro del banco de sangre y nos podían ayudar inclusive mucho más a encontrar el motivo o la causa del hecho, ¿no? Sí, creo que en eso no estoy segura si se realizó porque ya fue en el siguiente turno. Pasó ya Ajá, al siguiente turno a continuar el manejo del paciente. claro, correcto. A veces los excipientes, a veces también de los productos pueden provocar reacciones. Como digo, más que los remanentes de glóbulos rojos, de leucocitos. Ok, doctor. Acá el doctor Paredes pregunta cuándo considera un paciente ha sido politransfundido. Generalmente depende del diagnóstico, ¿no? Los pacientes politransfundidos, aquellos que tienen más de 10 unidades, por ejemplo, de paquetes globulares, tienen un diagnóstico característico, ¿no? Son pacientes, por ejemplo, con anemias aplásicas, son pacientes que tienen alguna insuficiencia de la serie específicamente roja. Entonces, continuamente reciben transfusiones, ¿no? Ahí también agregar a los pacientes, por ejemplo, con glomerulopatías. Entonces, esos pacientes sí generalmente
se catalogan como pacientes politransfundidos. A diferencia, por ejemplo, del paciente con leucemia, en el cual después de las quimioterapias, en algunos pacientes sí amerita el uso de hemocomponentes, pero en otros no necesariamente. Para eso justamente tomamos en cuenta mucho el uso restrictivo de los hemocomponentes. No indicarlos por indicar, ¿no? Sino valorar cuando realmente el paciente va a ser beneficiado de la. A ver, doctor, me parece que hay una última, no, no hay más preguntas. ¿Unas palabras finales, doctor? Bueno, agradecer al grupo de pediatras animados en saber sobre temas relacionados al manejo de pacientes eh, que puedan recibir quimioterapia o pacientes que tienen alguna indicación hematológica y haya la posibilidad de que en el caso se les presente en su centro de labores o inclusive tengan la capacidad de poder manejarlos, sepa cómo abordarlos, ¿no? A veces escuchamos muchas veces que cuando es un paciente que ha recibido quimioterapia o es un paciente trasplantado, muchas veces no lo quieren tocar, ¿no? Pero, pero, eh, pero si ya más o menos tenemos nociones eh, del paciente, del cuadro, del diagnóstico, no es para tenerle miedo a la hora de abordarlos y de manejarlos adecuadamente. Y esta capacitación creo que conlleva esa finalidad de que en algún momento también los colegas puedan manejar a nuestros pacientes en sus lugares de origen, claro, lógicamente ya eh, con un tratamiento ya donde hay muchísima mejoría del paciente y simplemente resolver problemas leves y moderados, ¿no? Y eso ayudaría mucho también al instituto en el sentido de poder acá manejar los cuadros más agudos y ya los compensados y tratados y bien manejados podrían ser manejados en sus sedes de origen. Muchas gracias, doctor. Me parece que hay una última pregunta, de Rosa León. Sí, Sí, buenas adelante. tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor Guerrero, por su exposición. Quería preguntarle las indicaciones del uso de gluconato de calcio post transfusión. Después de qué volumen debemos usar. En realidad, el gluconato de calcio ya no lo usamos, no lo empleamos a raíz de que los nuevos aditivos de anticoagulación de las unidades de sangre ya no emplean el citrato de calcio, ¿no? Usan manitol, ¿no? Usan otros anticoagulantes que no afectan realmente lo que es el valor de calcio sérico, ¿no? Ya no se indica en realidad el gluconato por ese motivo. Hay una excepción solamente del empleo de gluconato de calcio que es en pacientes que van a ser sometidos a una colecta por un equipo de aféresis. O en este caso, si hablamos, por ejemplo, de un donante de plaquetas por aféresis, ¿no? En este caso, el equipo usa citrato de calcio como anticoagulante y sí le puede provocar hipocalcemia. Entonces, ahí sí estaría indicado el gluconato de magnesio. Pero actualmente las bolsas que se usan para colecta de paquetes globulares convencionales, de plaquetas convencionales o plasma, no requiere ya emplear gluconato.